si ven una nota baja o algo así en este, porque pues ya las vamos a modificar correspondientemente nota actividad 4 y 5 para el corte 2, pero entonces me tocaría modificarla al final. En este grupo o en estas segundas entregas, creo que tuve muchas discrepancias en los grupos. Entonces me gustaría confirmar porque muchos se quedaron sin nota. Entonces me gustaría confirmar esto. Ya les comento entonces cómo quedaron las entregas. Bueno, entonces tengo... Ay. Tengo el grupo A, ese sí está completo, no tengo ningún problema con ellos. El grupo E, solamente pues en el trabajo está una persona. Solamente Profe, ¿estás está... proyectando? No, no te estoy proyectando. En el grupo E solamente está una personita. Entonces supongo que si está solo su nombre es porque solo él lo hizo. En el grupo C hay dos personitas. En el grupo D está ok las 3 personas. Y bueno, una niña que sí desde el principio pidió trabajar sola. Entonces mire que en ese orden de ideas acá me quedan 2, 3, me quedan como 7 estudiantes sin nota. No les comparto para no molestarlos con nombres ni nada de eso. Pero entonces me quedaron muchos estudiantes sin nota. Entonces necesito primero que me comenten qué pasó. De igual manera lo que les dije, independiente de que no la hayan entregado, tienen que hacerla para poder hacer las otras actividades. Profe, Entonces, qué pena. No, Angie, ¿en qué grupo estoy? Es que pues yo sé que estoy en el 5, pero como dijiste letra. espérate. No, ustedes están por letrica, no por número. Espérame un momento que me abra lista. Listados. ¿Me regalas tu nombre otra vez? Angie Aranzales, profe. Ay, se te escuchó entrecortado, qué pena. Angie Profe, Angie Aranzales. Aranzales, tú estás en el grupo B. Profe, ¿este grupo está completo? No me Si acuerdo, pensé que era el... ese grupo está completo y no encuentro entrega. Espérame, ya te confirmo. ¿De cuál actividad estás hablando? De la 4. Sí, profe. Nosotros lo Espérame entregamos. porque es que yo también tengo un problema con esa actividad. La plataforma no me dejó cambiar la configuración individual a grupo.
Esta es la actividad 4. Grupo B. Angie Aranzales. González no. Edson Caballero. Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, espérame un momentito. Te quería confirmar sobre el grupo B. Yo fui el que envié el trabajo, te lo envié al correo porque tuve Al correo. problemas con la plataforma. Sí. Ah, listo. No hay ningún problema. Entonces, tengo pendiente de subirles las notas. Vale, muchas gracias. Creo que son 2 los del correo. Sí, creo que son 2 grupos acá. Entonces, grupo B. Paola y no tengo problema con ellas. Son solo 2. Grupo D tampoco. Y el grupo E. Bueno, el M queda la duda. ¿Qué pasó con Dayana y con Catalina? ¿Están por acá? Dayana Ladino y Catalina Monroy. Y también Liliana Andrea con César Julián. Tampoco están por acá. Creo que estos 2 últimos fueron los que también me entregaron por correo, pero entonces me queda la duda de Ladino con Monroy. Bueno, entonces les enviaré notificación interna a ellos para saber qué pasó. Bueno, muchachos, ya hicimos la parte más dura, que era la parte del Excel. Digamos que solo en algunos 2 casitos creo que sí falta como mejorar la presentación del Excel. Hay uno que sí debe mejorar mucho. Hay solo un archivo que tiene pues como unas presentaciones que no fueron solicitadas y unas formulaciones que tampoco fueron expresadas respecto a probabilidades. Entonces creo que esa sería como una corrección. Y de pronto también para mejorar, tal vez en el Excel no, pero cuando vayamos a presentar el informe escrito sí, es la parte de la distribución de los portafolios. A veces en algunos archivos la verdad no era como muy comprensible la información. Entonces sí les pediría que cuando vayan a crear el informe y cuando pasen esa parte del informe al blog, pues tengan en cuenta las enlaces que se les ha presentado sobre lo que es un storytelling y por qué es importante tener en cuenta como esa forma en la que yo narro algo, independientemente de que si estoy contando un cuento, una historia, estoy haciendo la presentación de mi hoja de vida o estoy simplemente presentando análisis de información. Porque pues es importante que no nos salgamos del contexto, que no venimos hablando de una cosa y luego plop, salimos hablando de otra que no viene en cohesión con lo que estamos detallando en un inicio. Entonces sí es necesario que estructuren en el escrito la forma adecuada de la presentación. Hay como una categorización o un orden para entregar el informe, por así decirlo, para de igual forma a ese orden ustedes también deben darle pues una secuencia que a bien tienen ustedes a decidir cómo la van a presentar.
quién va a ir primero, quién va a ir después, cuál es este contexto, cuál es el otro, para que quien sea que vea la información pueda comprenderla. Eso por el lado del informe que vamos a entregar mañana. Lo otro es que en el trabajo final, que ya es para la otra semana, porque ya técnicamente terminamos, esta es la 7ª semana, terminaríamos el otro fin de semana, tenemos que coger toda esa cantidad de información que ya recopilamos en los dos informes escritos y sintetizarla aún más. Entonces tenemos que ser muy puntuales con la información sin necesidad de, por decirlo así vulgarmente, mochar información y luego lo que sigue no tiene contexto con lo anterior. Entonces recuerden que lo que ustedes van a hacer ya después de haber hecho la conceptualización, el análisis de información, de haber manejado datos estadísticos, históricos y demás, ya pueden generar un diagnóstico y una recomendación. Entonces ese diagnóstico y recomendación en el blog pues debe quedar mucho más corto de lo que han presentado en los informes, porque en los informes pues teníamos más espacio, pero en el blog, cuando nosotros leemos información en internet, nosotros no queremos textos tan largos, necesitamos algo tampoco de 3 renglones, pero sí algo muy puntual, muy nutrido, que nos dé la mayor cantidad de información en un contexto y en un escrito adecuado. Entonces, así como ustedes tienen 2 informes que son en un contexto pues adecuados, van a tener que sintetizarlos para poder ir a trasladar la información al blog, respondiendo los parámetros que se están dando en las instrucciones del blog. Entonces, para ello, pues ya hicimos toda la parte técnica, revisamos la información, descargamos, generamos gráficas, medidas de estadística, tendencias y demás, lo que llamaríamos análisis técnico. En algunos casos, ciertas personas hicieron gráficas de velas o tomaron información de páginas externas para complementar las gráficas de tendencia tradicional que estábamos manejando con Excel. Son adecuadas, entonces, pero sí es necesario ir sintetizando más la información. Entonces, ya hicimos aquello de analizar cuál es la media, cómo el promedio viene a ser mi tasa de rentabilidad de acuerdo a un portafolio, de acuerdo a las instrucciones estadísticas de revisión de un portafolio, que la desviación estándar me mide el riesgo, que si yo genero los índices de Traynor, pues estaré analizando qué tanto impacta el ambiente a esa acción, si es impactada o no por el ecosistema, qué tanto impacto tiene en ella. Y además podemos encontrar la comparación con otras empresas, bien sea del mismo sector o de otros, y revisar en qué punto mi portafolio es eficiente y cómo puedo nutrir el portafolio para dinamizarlo y minimizar el riesgo. Entonces, de tal forma que tengo diferentes opciones dentro del portafolio para poder invertir, y si una falla, pues la otra me puede respaldar la inversión. Ya vimos entonces todos esos mecanismos de análisis técnico básico, muy básico. Obviamente hay muchísimas más cosas. Si ustedes quieren ser traders, si quieren ingresar al Forex, si quieren ingresar a todas esas áreas, pues hay mucho más. Pero lo fundamental es que tengan conocimientos básicos de estadística, no tampoco estadística inferencial, pero sí estadística básica. Entonces, como se dieron cuenta, es lo más elemental en el momento de analizar datos y que son la base que tenemos para, valga la redundancia, hacer los análisis técnicos de información de mercado. El otro que decíamos era el análisis fundamental, que esa es la parte fuertecita también que van a tener que redactar dentro de su informe. El análisis estadístico y el análisis técnico ya lo sacan de su Excel, pero el análisis fundamental ustedes tienen que ir a investigar. Entonces, ¿qué es un análisis fundamental? Ahí es donde ustedes vienen a soportar todo lo que han aprendido en contabilidad general, en análisis financiero, si ya vieron gerencia financiera, si ya vieron el riesgo financiero, todas ese tipo de asignaturas contables
que tienen que ver con esta parte. Entonces, ¿qué hacemos en el análisis fundamental? Bueno, vamos a mirar, obviamente, esas características cualitativas de la empresa. Entonces, cómo ven la empresa en el mundo, qué proyección tiene el sector en el que está esa empresa. Por ejemplo, en estos momentos, el petróleo, si vamos a invertir en ese tipo de commodities, la guerra del Medio Oriente, si vamos a invertir en gas, petróleo y demás, pues también mirar el informe de la ONU que salió la semana pasada, que entra a revisión de estos mercados y la expectativa de que los mercados tradicionales de extracción de petróleo y gas pues generan de cierta forma como una visión negativa hacia lo que reporta el informe del cambio climático. Y por otro lado, todas las compañías que están en ese sector, mientras que compañías o desarrollos tecnológicos pues presentan otro panorama futuro. Lo mismo podemos decir de las farmacéuticas, que pues después el COVID, incluso muchas empresas que no eran específicamente de esa área, se trasladaron y potencializaron su área farmacéutica y de investigación científica respecto a los avances de salud. Todos esos aspectos pues nos permiten determinar en qué momento comprar o vender. Entonces, normalmente pues deberíamos estar comprando en el momento en el que esté bajo el precio y venderlo en el que esté caro. ¿Qué dicen también entonces? Que normalmente, ahorita lo vamos a ver en una gráfica, cuando una empresa tiende a estar en su precio alto, lo que va a pasar posteriormente es que el precio de cierta forma va a bajar. Entonces también es la consecuencia de no comprar cuando los precios están en auge, porque definitivamente va a haber una descompensación del mercado seguido de ello, y entonces el precio se va a deteriorar bastante. Pero cuando vamos a revisar ya la empresa como tal, lo que decíamos cuando usamos la página de Investing o la página de Yahoo Finance, que hay unas particularidades en los informes contables que debemos analizar. Ya sabemos que la gráfica de tendencia, los precios a la alza, la gráfica de velas, el volumen de ventas, cuando está masiva la compra, cuando está masiva la venta, pues eso ya lo tenemos más claro. Mientras que en este punto ya vamos a mirar la información financiera. ¿Qué tenemos que mirar desde la información financiera? Principalmente si nosotros vamos a invertir en una empresa, a nosotros nos interesa que la empresa pues esté bien económicamente y financieramente para que después de su función operativa, de su operación, pues tenga que darnos rentabilidades como socios, como accionistas o como propietarios. Entonces, en ese orden de ideas, cuando vamos a los mercados financieros, recuerden que estas son empresas públicas en el momento, pero no en el concepto de público de gobierno, sino de público porque su información es pública. Entonces allí vamos a tener que empezar a mirar ciertos apartados que son más representativos. Por ejemplo, el RDA, que es la rentabilidad de dividendos por acción. ¿Cuánto me está dando la empresa por cada acción que yo tengo invertido en esa empresa? Entonces, este indicador pues es simplemente el dividendo bruto anual sobre la cotización actual de la empresa por 100. Eso me va a dar entonces un indicador en porcentajes. Entonces, ¿qué indica esto? Vamos a decir que con esa información yo voy a tomar un dividendo bruto anual de 10.000 por cotización de 500, esto nos daría pues una base de 5%, si no estoy mal. Si yo quisiera una rentabilidad del 5%, pues tendría que estar haciendo una operación más o menos así, si 500, sí. Entonces tendría que, vamos a decir que los ingresos, el dividendo bruto anual sería de 500 y mi inversión fue de $10.000. En ese caso, mi rentabilidad de dividendos sería del 5%. Recordemos que cuando nos vamos a las entidades financieras, pues la base que tomamos para mirar las rentabilidades
es la de las cuentas de ahorros o los CDTs. Entonces, estas están en un promedio más o menos de entre el 4 y el 6% efectivo anual. O sea que si yo tengo una inversión que me dé un poco más de eso, pues ya voy a estar pues con una buena inversión, por decirlo así, porque estoy superando lo mínimo que me está dando el mercado y estoy teniendo una rentabilidad un poco superior. Entonces, desde que yo tengo una inversión mínima de entre 3 y el 7% del RDA, pues es un indicador adecuado para poder determinar si esa empresa es viable para invertir o no. Por otro lado, pues tenemos el beneficio por acción. Y el beneficio por acción, pues simplemente es el beneficio total de la empresa o la utilidad neta sobre el número de acciones. Pero esto, pues obviamente no es comparativo, porque hay empresas que tienen acciones que valen $10 o empresas que tienen acciones de $1. Entonces yo no podría comparar esas dos empresas o esas dos inversiones si las tengo en ese momento. Entonces, este sí no nos sirve para determinar esa visión de si esa empresa es rentable o no. Entonces, solamente lo calculamos para poder calcular el ratio precio-beneficio. Con el ratio de precio-beneficio, entonces, ¿qué hacemos? Es el precio de la acción sobre el beneficio por acción. Y ahí ya me da un ratio que no es, que es comparable con otras empresas, que es comparable con otras inversiones, porque simplemente me da un indicador de número de veces. Entonces, es la relación, cuando se revisa una relación de este tipo de indicador, lo más idóneo es que ese ratio esté entre 8 y 12 veces. Entonces, si está por debajo de ese número, yo ya puedo empezar a revisar. No estoy diciendo de una vez que esa inversión no es válida y que no la voy a hacer, sino que ya tendría que empezar a revisar otras características. Lo más común es que este ratio pues esté entre 8 y 12 veces porque sería como el número de veces que yo tendría la capacidad o esa inversión tendría la capacidad de devolverme mi inversión. Otro indicador, que este ya pues es más financiero, pues es el EBITDA, que es simplemente el beneficio de la empresa sin contar con los intereses, con los impuestos, con las depreciaciones y las amortizaciones. Acá me quedó mal, perdón. Es depreciaciones y amortizaciones. ¿Qué me indica esto? Aquí estoy revisando solamente la operación de la empresa, o sea, los ingresos menos los costos menos los gastos operativos. Y con ese valor le voy a sumar aquellos valores que no son movimientos de dinero como tal, sino que son movimientos contables, como son las depreciaciones y las amortizaciones. Ya con eso puedo identificar si la empresa, después de sus ventas y deducir toda su operación, me deja dinero para poder responderle a la parte de intereses financieros y a la parte de impuestos. Y si aún así me queda dinero, obviamente como utilidad neta, para poder darle a mis inversionistas, accionistas o socios, pues rentabilidades para poder repartir. Entonces, este indicador se revisa en el momento en el que yo quiero analizar qué tan eficiente es la empresa desde el punto de vista operativo. Aquí tenemos algo que es importante, creo que es necesario que lo tengamos en cuenta porque cada vez que vamos a revisar las plataformas, ustedes se dieron cuenta de Investing o de Yahoo Finance que están en inglés. Entonces, bueno, acá les voy a subir este PDF para que tengan en cuenta cuáles serán como esos ratios o esas palabras claves que necesitamos revisar en las páginas o a las que nos tenemos que dirigir directamente, porque pues cada página tiene demasiada información, pero en estos momentos no nos interesa toda la información, nos interesa cierta información financiera. Entonces acá nos vamos familiarizando con el vocabulario financiero que manejamos en las páginas para poder encontrar la información más puntualmente y los indicadores que en realidad nos interesan analizar. Para hacerles más o menos una breve exposición de qué es lo que nos interesa en el análisis
fundamental. Entonces, si nosotros fuéramos a Yahoo Finance, por ejemplo, que tiene más o menos la misma presentación que tiene Investing, vamos a buscar, por ejemplo, Apple, y la primera imagen que nos aparece es esta. Entonces ya sabemos que esta parte nos ayuda con el análisis técnico, que acá empezamos a mirar, pues dependiendo del tiempo hacia atrás que queramos ver las tendencias, los precios de apertura, de cierre en esta fecha, el volumen de transacciones y demás. Acá nos indican entonces el valor actual de esta empresa, en este caso busqué Apple, y nos indica también si la empresa respecto a la fecha anterior pues subió o bajó su precio. En este caso pues subió su valor. De aquí, por ejemplo, entonces este market cap, que es como una de las primeras cosas que vamos a ver, ¿no? ¿Cuánto cuesta la empresa? En este caso, cuando hablamos de empresas grandes que transan en bolsa, pues estamos hablando de empresas de billones, ¿no? Cuando ya empiezan a hablar de que el inversionista tal ya o la empresa tal ya es una empresa de 1 billion. Cuando empiezan a hacer ese 1 billion, quiere decir que esa empresa vale más de 1.000 millones de billones de dólares. En este caso, por ejemplo, para Apple tenemos una T, por lo tanto la expresión es que esta está dada en trillones, por lo tanto es una empresa muy, muy grande. Entonces, cuando vamos a empezar a mirar la empresa, pues miremos qué tan grande es la empresa y qué tan grande es su valoración. En este caso, pues nos están hablando de trillones. El beta, como hicimos para poder calcular los indicadores que trabajamos en el informe técnico, nos indica, tuvimos que calcular un beta para poder calcular los indicadores que manejamos, y pues este nos determina la volatilidad, qué tanto impacta el mercado a esta empresa. Entonces hablábamos que cuando estaban muy cerca de 1, pues son empresas que son fácilmente impactadas por el entorno, mientras que si estaba más cerca de 0, pues son empresas que su precio o su valoración no se va a ver tan impactada por las afectaciones del entorno. En este caso, pues es superior a 1, por lo tanto es una empresa muy volátil, pero de igual forma, así como es de volátil, recuerden que la volatilidad nos va a dar mayor riesgo, pero también nos va a dar mejor retorno. Entonces, en este caso, tendríamos que revisar ese tipo de cosas. Otra cosa que se revisa de estos datos es esta variación de dividendos. Entonces, esta es más o menos la relación anual de pagos de dividendos. En este caso, esta empresa pues sí me está generando una valoración de pagos de dividendo anuales con un 0.59%. Sin embargo, pues ahí sí ya tendríamos que empezar a mirar qué otras empresas hay que nos den una mejor relación de dividendos pagos anuales. Digamos que de aquí tendríamos estos 3 aspectos muy básicos para revisar, están en la primera pestaña. Si ya nos vamos a los datos financieros, perdónenme. Recuerden que estamos mirando acá, esta es la presentación, ahorita la miramos en Yahoo Finance, después la miramos en Investing, pero es más o menos lo mismo. Aquí, ¿qué me voy a mirar prácticamente? Entonces, el margen. Si la empresa me está dando margen, que es el margen técnicamente, pues lo que decimos, la utilidad neta. Si después de toda la operación la empresa tiene excedentes, y porque a partir de esos excedentes es que yo le voy a generar dividendos a mis accionistas. Entonces, en este caso, el margen es del 25%, por lo tanto, la empresa pues ha tenido una administración eficiente de recursos y le está quedando utilidad para repartir entre sus accionistas. Entonces, yo iría inicialmente a mirar si se está generando. Lo que vimos hace un momento, el EBITDA. Después de tener esos ingresos, asumir los costos y los gastos administrativos y sumarle las amortizaciones y las depreciaciones, la empresa tiene saldos positivos, entonces en este caso sí, tiene saldo de 110 billones, por lo tanto, después de ello, yo ya puedo responder por los impuestos y puedo responder por los intereses que esté pagando, y después podré darle rendimientos a mis accionistas. Entonces también es importante revisar. También que es importante la parte del flujo de caja y relacionar este flujo de caja con la deuda.
Aquí, por ejemplo, estamos revisando, listo, sí tiene un flujo de caja de 61 billones, pero miren el tamaño de la deuda. Bien, mejor sería que el valor fuera inverso, ¿no? Que yo tuviera un flujo de caja de 135 billones y solamente diera 61, de tal forma que tengo liquidez para poder cancelar las deudas. Sin embargo, en este caso es al revés. Pero entonces ya tenemos que empezar a mirar y a desglosar otros indicadores. Lo mismo las responsabilidades a corto plazo. Entonces, de esas responsabilidades, pues, ¿cómo está distribuida los pasivos? ¿Y están en el corto o en el largo plazo? En este caso, lo ideal sería que este indicador fuera un indicador superior a 1.5, de tal manera que yo pueda identificar que tengo el dinero o la disponibilidad de corriente suficiente para responder por mis deudas a corto plazo. Y no tengo por qué apalancarlas con mis activos a largo plazo. Entonces también tendríamos que revisar ese tipo de indicadores. Este indicador que lo tenemos en la relación de dividendos, también es importante porque él me indica del 100% de los dividendos, perdón, de las utilidades listas para distribución, ¿qué porcentaje son asignadas específicamente a dividendos, a repartirle a sus socios? En este caso, él me está diciendo, bueno, yo puedo, estamos tomando el 16.31% y el restante, casi que 84%, creo, lo están utilizando entonces o para incrementar las utilidades retenidas para años posteriores e incrementar los dividendos a futuro, o simplemente las están reteniendo para poder reinvertir en la empresa. Pero de todas maneras, aún así, solamente repartiendo este 16% y asegurando que los accionistas van a tener por lo menos una retribución anual, se está generando un excedente de utilidades para poder o a futuro ampliar los dividendos o reinvertir en la empresa. Entonces, también es un ratio que podemos analizar. Ya cuando vamos a la pestaña de estados financieros y eso, pues normal, como ustedes siempre han visto los estados, van a verlos por años. En este caso, pues analizamos el estado de resultados. Ay, no me digan qué pasó. Ah, no, pensé que era uno de ustedes el que había escrito. ¿Y qué nos interesan los estados de resultados? Normalmente lo que todo el mundo mira. ¿Cuánto se vendió? ¿Cuál ha sido el histórico de esas ventas? Y la utilidad neta. Y el comportamiento de esta utilidad. Entonces, por ejemplo, aquí estamos mirando que desde el 2017 hasta el 2020, pues las ventas se han venido incrementando, al igual que la utilidad neta. Entonces, esto sería como lo que le podríamos revisar. Sin embargo, pues pasamos de 48.59, pero tuvimos un bajón en el 2019. Aunque se volvió a incrementar en el 2020, pues yo tendría que empezar a revisar esta media de datos para ver si es favorable para las proyecciones que necesitamos. De igual forma, los intereses de deuda, las inversiones y demás, pero pues inicialmente siempre analizaríamos las ventas y la utilidad. De la otra página, esta creo que es la pestaña, no estadística, creo que es de proyecciones, la pestaña de proyección. De acá, pues nos presentan una variedad de datos, sin embargo, acá lo que nos interesa es el crecimiento de la compañía. Entonces, nuevamente nos la vuelven a proyectar 2021 a 2022, pero miren que la variación de incrementos es bastante negativa, ¿no? Pasaríamos de un crecimiento que se lleva a definitivamente para el año 2022 a un 4%. Entonces, estas serían las características principales que entraríamos a revisar para sustentar la toma de decisiones. ¿Respecto a qué? Respecto a
a las decisiones de las empresas que se tomaron, porque ustedes tomaron unas empresas, ya revisaron los precios, ya revisaron las estadísticas, crearon esos portafolios, hicieron las ventas correspondientes, en algunos casos tuvieron resultados positivos, en otros el portafolio se redujo. Sin embargo, ahora vamos a tener es que empezar a argumentar por qué las decisiones y por qué los cambios. Entonces acá tendríamos que empezar a analizar esos datos. Les voy a recomendar unas páginas, acá no la tengo, porque acá creo que no me deja ver muchos históricos, pero no, de todas maneras ninguna página abierta me deja ver un gran número de información histórica. Voy a ver si les puedo conseguir los accesos de Economática para que allí puedan encontrar las empresas que ustedes trabajaron y puedan descargar la información histórica. Tendríamos que revisarla para... Tendría que preguntar. Ay, pero es que la profesora que hace eso, creo que hoy no está. Para poder ver los informes financieros de los otros. Vamos a hacer una cosa, voy a tratar de conseguirles hoy los accesos y les dejo con el video de instrucción de cómo se ingresa y cómo se descarga la información, de tal forma que puedan descargar información histórica de sus empresas en varios periodos. Y si les puedo conseguir la información hoy, entonces les ampliaría el plazo de la entrega hasta el lunes. Espérenme un momento, por favor. Bueno, les estaba diciendo que si les alcanzo a conseguir hoy los accesos para Economática, para que puedan descargar información histórica más amplia, les amplío entonces la entrega del informe como tal hasta el lunes. ¿Listo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda de qué es lo que tenemos que hacer en el informe escrito? ¿Están ahí? Sí, profe, sí estamos acá. Pero hay siempre esperar a que de pronto ya finalizando nos surja algo, de pronto te decimos. Listo. Yo, digamos, qué es lo que quiero y qué es lo que ustedes normalmente hacen y qué es lo que no quiero que hagan. Cuando nosotros manejamos información cuantitativa, como la cantidad de información que ustedes tienen, que es bastante grande, hay unas cosas que podemos y otras cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, algunas personitas me hicieron comparativos de las monedas. Entonces, claro, no se entiende nada porque una moneda es de 3.000 y la otra es de 1.10. Ese tipo de gráficas comparativas no sirven si yo no tengo el mismo nivel de intervalo. Entonces, lo que hacemos es presentar una información que en lo personal pues se ve desastrosa. Entonces, tener siempre en cuenta que cuando vamos a presentar información, los intervalos que vamos a comparar sean por lo menos coherentes y sean relacionables. Otra cosa que les sucede mucho, cuando ustedes usan gráficas, hay otra cosa es, o usamos una tabla para mostrar datos o usamos un gráfico, pero no usamos las dos cosas mostrando lo mismo. O usan la tabla o usan el gráfico, pero no las dos. Lo otro es que cuando usamos bien sea tablas o gráficos, tendemos a describir lo que dice la tabla. Entonces, la tendencia es que sube o la tendencia es que baja, en tanto por ciento o en tanto por ciento respecto del año tal al año tal. Pero en estos momentos no nos interesa ver lo que la gráfica por sí misma o la tabla ya describen. Lo que le interesa al lector es entender qué pasó en los puntos más altos
para que eso sucediera y cómo impacta eso lo que estamos analizando. Bien sea que estemos analizando información financiera o información de mercado o cualquier tipo de información. Bien sea que ustedes, no sé, trabajen en un hospital y estén haciendo un análisis de bacteriología. Cualquier cosa que estén haciendo, lo que de por sí ya muestra la gráfica, pues no es necesario describirlo. Tenemos es que decirle al lector qué pasó ahí y cómo eso impacta los resultados que usted va a colocar. Entonces, por favor, no vamos a colocar, por ejemplo, si vamos a decir acá en el análisis financiero, en el año 2 subió 3.000 respecto al año 1. Eso indica que subió tanto por ciento. Esas son cosas que se comprenden, pero tenemos es que analizar los puntos más altos y describir cómo esas relaciones impactan. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo me encuentro un EBITDA negativo, muchachos? ¿Qué pasa si el EBITDA de la empresa es negativo? ¿Están ahí? Profe, tiene, pues la valorización es baja. Nora, no lo mires todavía desde la valorización. Es una consecuencia de, pero ¿qué pasa con la empresa? Míralo como financiera, todavía no lo mires como inversionista. ¿Qué pasaría entonces? Pues digamos que estaría afectando diferentes puntos internos. Bueno, digamos, vayamos como bien, bueno, digamos, sí se revisaría, digamos, los estados financieros del balance. Entonces, cómo está dentro de impuestos, depreciación, amortización, costos y gastos. Entonces, digamos, sería revisar, o sea, digamos, esto sería lo que nos podría estar afectando. Acuérdate entonces, vamos a hacerlo por acá. Ahí es cuando necesitamos que ustedes no se memoricen las fórmulas, porque las fórmulas las van a encontrar en internet, pero que sí puedan interpretar la información. Entonces, la información estadística ya creo que la tienen clara, más o menos con la información de los informes de renta fija, pues ya pude tener esa percepción cuando hay una rentabilidad, cuando hay un riesgo. Digamos que en este momento lo único que hicimos adicional fue calcular trainer y share, pero ya podemos interpretar entonces la afectación del portafolio, cómo afecta el entorno entonces a esas empresas, cómo puedo dinamizar mi portafolio porque como vimos en la clase, no poner todos los huevos en una sola cesta. Yo sé que eso lo tienen claro, pero esta parte del análisis técnico del análisis fundamental, es técnicamente la esencia de ustedes como contadores. No es que ustedes se pongan a calcular el vertical, el horizontal, los indicadores, porque si se dan cuenta, todos ya están calculados. Todas las páginas que ustedes van a revisar ya tienen toda la información resumida y sintetizada. Unas mejor que otras, pero tienen la información. Que la tienen en inglés, bueno, nos vamos adaptando a que el indicador de liquidez, a que el working capital, que es el capital de trabajo, a cómo se dice deuda, patrimonio o activo en inglés, pues nos vamos adaptando. Pero lo que necesitamos es analizar todos esos números que están ahí. Ya están formulados, ya están listos, lo único que yo tengo que hacer es analizar datos. Entonces,
Si a mí me dicen, bueno, aparte de vaya mire el precio de la acción, vaya mire la rentabilidad por acción, vaya mire el porcentaje de dividendos que da esa empresa, vaya mire el EBITDA, vaya mire el nivel de endeudamiento, entonces ya tenemos que ahí sí apersonarnos de todo lo que han aprendido a lo largo de su carrera y empezarlo a aplicar con toda esa cantidad de números que tienen ahí. Entonces a ustedes les están diciendo, bueno, tienen que revisar el EBITDA. Y le dicen, ¿el EBITDA qué es? Es toda la parte operativa. Entonces, cuando nosotros hacemos un estado de resultados básico es ventas menos costos. Y esto nos da, ¿cómo? ¿Cómo se llama lo que nos da acá? Utilidad, ¿cómo? Bruta. Eso. Y a esto también entonces le tenemos que restar los gastos administrativos y los gastos de mercado. ¿Y esta utilidad cómo la llamamos? Operativa. Exacto. Hasta aquí llegamos. ¿Esto qué es? Esto es en esencia la empresa. Esto es netamente la empresa. Entonces después nos dicen, bueno, reconozca todas esa parte básica de la empresa. Listo. Y entonces después dice, pero ¿qué hay después de esto? Bueno, acá vamos a decir que hay unos ingresos no operacionales, gastos no operacionales, pero resulta que eso, pues, aunque existen, no tiene nada que ver con la esencia de la empresa. ¿Y esto es cómo se llama? Muchachos, ayúdenme, googleelo. ¿Cómo se Creo que llaman estas utilidades? no se le oye bien, se le va un poco el audio. Ay, qué pena. Ay, bueno, que mi micrófono estaba bastante lejos. ¿Mejoró? Se oye un poquito con eco, pero se oye más duro. Listo. A ver, googleéme ahí entonces cómo se llaman esas utilidades. No importa que no se las sepan. No estamos en parciales ni nada. ¿Cómo se llaman? Utilidad neta. Y esta que está acá. Utilidad antes de impuestos. Antes de impuestos. Impuestos e intereses, ¿no? Entonces después de eso restamos los intereses y esta es utilidad. Neta. O todavía no, porque nos faltan los impuestos. Antes de impuestos, sí. Y la otra sí es utilidad neta, ¿cierto? Esto sí fue ya lo que definitivamente nos quedó. ¿Listo? Y a partir de esta esencia, por eso siempre cuando nos vamos al estado, siempre nos recomiendan mirar esto. Mire dónde empieza, si tuvieron ingresos y a lo largo de los años que vamos a revisar, esos ingresos han ido incrementándose, y si obviamente tuvieron utilidades. ¿Después de qué? De toda la operación. Entonces siempre nos dicen, bueno, vaya hacia el principio, vaya hacia el final. A usted le interesa que las ventas suban y obviamente que la empresa genere utilidades, que después de todas sus responsabilidades cumpla. Normalmente nosotros reconocemos 4 tipos de riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los 4 tipos de riesgo? Vamos a poner por acá. Aquí hay un cuadrito este. Vamos a poner este. ¿Cuáles son los 4 tipos de riesgos de las empresas, muchachos? El riesgo operativo es 1. Eso. Denme más. Riesgo financiero. Bueno, ese riesgo financiero lo podemos determinar por nombre de endeudamiento o cómo. Acá en el operativo también reconocemos otros que es el de liquidez. Riesgo operacional o riesgo de mercadeo. Acá hay un riesgo de mercado, sí señora.
Y finalmente tenemos un riesgo de rentabilidad. Vamos a ponerlo más clarito. Listo. Entonces, esos serían como los 4 básicos, aunque dependiendo de la empresa, eso se amplía. Entonces, aquí, aunque, bueno, no es un riesgo, ¿no? Pero lo vamos a reconocer como apalancamiento. Que son unos indicadores. Apalancamiento. Ya. Entonces, así como hay un riesgo operativo, un riesgo de endeudamiento, un riesgo de mercado y un riesgo de rentabilidad, pues hay unos indicadores que me ayudan a medir eso, ¿no? Entonces, para medir el riesgo operativo, nosotros tenemos unos indicadores de operación y unos indicadores de liquidez. Para medir el riesgo de endeudamiento, tenemos unos indicadores para determinar cómo está la estructura de apalancamiento de los activos dentro de la empresa. Y con esa estructura yo podría determinar ese nivel de endeudamiento que tiene la empresa. Finalmente tenemos lo último, que es ese riesgo que yo le puedo generar a mis accionistas o a mis propietarios. Y obviamente tenemos un riesgo de mercado. Este riesgo de mercado es externo, yo no lo puedo manejar, pero sí puedo crear estrategias que minimicen el impacto que me genera el riesgo de mercado. Este riesgo de operativo o el riesgo de liquidez, cuando, por ejemplo, tenemos un exceso de activos, y bueno, pero tenemos un exceso de activo corriente, pero ese activo corriente está centrado en cuentas por cobrar. Tengo cómo obtener de forma eficiente liquidez, pues obviamente voy a empezar a quedarle mal a mis proveedores, a la nómina, al banco, a incluso la parte fiscal de cada país. Entonces, ese riesgo de liquidez me va a empezar a generar un riesgo de endeudamiento o de impagos. Y si yo empiezo a afectarme desde aquí, obviamente los más impactados o los más de malas, por decirlo así, pues van a ser mis socios y accionistas. Todo empieza aquí, yo me voy para acá, y si esto no funciona, pues aquí no voy a tener rentabilidad. ¿Cuál es la función esencial de cualquier profesional, sea financiero, contable o economista, que esté dentro de la parte estructura gerencial administrativa de toma de decisiones financieras dentro de la empresa? La esencia de toda empresa no es solamente maximizar la rentabilidad. Esa parte de maximizar la rentabilidad, generar valor. Porque puede ser que yo maximice esa rentabilidad, puede ser que le esté generando rentabilidad a mis socios, pero puede ser que lo esté haciendo a costa de estrategias que a mediano o largo plazo van a impactar esa rentabilidad. Tal vez en estos momentos les dé, pero a futuro no. Entonces lo que yo tengo es que hacer que administrar de forma eficiente los recursos para que esos recursos, tanto en el corto, mediano o largo plazo, pues sean eficientes para generar rentabilidad y que la empresa pues pueda seguir por varios años. Entonces, cuando ustedes van a mirar esos indicadores que van a tener que analizar, por ejemplo, los de deuda que vimos allí, que se recomienda analizar. Vamos a ponerle color a esto. Pongámosla azul, pero pongámosla más grande. Y pongamos otra. Esta la ponemos así de otro color. Y acá ponerla verdecita. Digamos que estos son mis activos corrientes, estos son mis activos no corrientes, los voy a bajar. Este es mi pasivo corriente, este es mi pasivo no corriente. Y por acá será mi patrimonio. Listo. Esa es una distribución que ustedes van a encontrar, bueno, en todos los informes financieros. ¿Listo? Y vamos entonces a suponer que mi activo corriente es este y mi pasivo corriente es así. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Qué le estoy viendo a la empresa? No estamos viendo datos, pero sí podemos diagnosticar a partir de estas barritas.
Que la mayor parte del activo no corriente lo está financiando con el pasivos a largo plazo. Exacto. Largo plazo. ¿Qué sería lo ideal entonces? ¿Qué sería lo ideal? Pues para mí sí sería lo ideal, ¿no? Como enviar las cosas a largo plazo para que la empresa tenga como más liquidez. Depende del tipo de empresa que sea. Imagínate tú un Apple pagándole a sus proveedores con sus inversiones a largo plazo. Entonces, no hay un stop ideal para las empresas y lo que estamos diciendo no es que esté correcto o esté incorrecto. Tenemos que mirar las características que tiene la empresa. Si, cómo es su comportamiento, a qué sector pertenece, cómo se comporta ese sector, porque no es lo mismo comparar una empresa de servicios con una empresa industrial. No es lo mismo comparar una empresa que simplemente compra y vende productos con una empresa manufacturera que los tiene que producir. Entonces, dependiendo de la empresa, yo también tendría que determinar cuáles son esas características para poder decir en qué momento esta fotografía es adecuada o no. Y ahí es donde ingresan las normas internacionales. Las normas internacionales empiezan a decirle, oiga, usted como empresa tiene que crear unas políticas para poder manejar este tipo de estructuras. Por ejemplo, usted le podrían decir, de acuerdo al tipo de empresa que usted es y a su sector correspondiente, usted tendría que responder a sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esto es corto? Aquí tendríamos que empezar a mirar cuáles son las cuentas que conforman el activo corriente. Bancos, inversiones en el corto plazo, cuentas por cobrar, inventarios. Entonces, ¿qué está haciendo que esto sea tan pequeño para una estructura de pasivo en el corto plazo que es el doble del tamaño? Entonces, eso es lo que tenemos que también ir a mirar a las empresas. No podemos justificarla solamente por un indicador, sino que tenemos que mirar cómo se comportan las empresas de ese mismo sector dentro de ese contexto y cómo está ese indicador en esas otras empresas para poder determinar si de verdad es viable o no. Porque, por ejemplo, en la que tomamos acá, que es Apple, el nivel de deuda sobre el nivel de flujo de caja, pues no es muy favorecedor. Pero tendríamos que empezar a revisar cuál es la proyección de Apple o qué inversiones tiene Apple a futuro para que este nivel de deuda esté en este tamaño. Y qué está pasando con sus ventas o de dónde está surgiendo su flujo de caja. Entonces ahí es donde venimos, ¿dónde está mi gráfico? Pasa. Entonces ahí es donde venimos a mirar. El flujo de caja o el cash flow es la sumatoria del flujo de operaciones, más inversiones, más financiación. ¿Listo? Yo puedo tener un flujo de caja positivo, o sea, puedo tener caja, pero resulta que esto puede ser así. ¿Qué pasa? ¿Esto es bueno o es malo? Mucho endeudamiento. Exacto, sí, yo tengo un flujo Exceso de de endeudamiento. caja, pero mi flujo de caja proviene de una financiación. Lo esencial es que mi flujo de caja venga de la operación de la empresa. Esto digamos que en los datos que tenemos, pues no en todos los podemos revisar, pero lo ideal sería es que yo tenga una operación muy fuerte que me genere excedentes, que yo pueda tener inversiones que a futuro también me van a generar rentabilidades y que mi financiación sea escasa. Pero tendríamos que empezar a revisar cómo está distribuido ese flujo de caja de esa empresa que estamos analizando. Pero esas serían características que también empiezo a revisar. Entonces, el hecho de que yo tenga un cash flow positivo no quiere decir de que la empresa tenga flujo de caja positivo. Tengo que mirar de dónde proviene el cash flow, si proviene de la operación o proviene de inversión o proviene de deuda. ¿Listo? Entonces, normalmente cuando empezamos a mirar eso, la operación, el flujo de caja me va a indicar cómo están administrando los recursos de dinero de entradas y salidas de la empresa, de dónde están saliendo. Pero a su vez, esto se me va a ver impactado en el estado de resultados.
¿Cómo me impacta entonces en el estado de resultados? Resulta que toda esta partecita, vamos a ir hasta acá, esta partecita se pasa para acá. Aquí este es el riesgo y aquí está el riesgo. Si yo tengo costos muy altos, si yo tengo gastos muy altos, si yo tengo gastos de mercadeo muy altos, mi utilidad se va a empezar a disminuir. Si mi utilidad se va a empezar a disminuir, yo no voy a tener suficiente dinero para pagar ni los intereses financieros ni los impuestos. Si yo no tengo para pagar eso, mucho menos voy a tener para pagarle o para darle dividendos a mis accionistas. Entonces la rentabilidad se va a ver afectada. Nosotros como, bueno, contadores, financieros, administradores de empresas, economistas, lo que sea, trabajamos para que esta rentabilidad sea eficiente, para maximizar valor en las empresas. ¿Y esto de dónde lo hacemos? Ah, bueno, desde acá. ¿Y esto qué son? Estrategias operativas. Yo tengo que mirar qué mecanismo uso para que mi proveedor me reduzca los costos, para sacar nuevos productos que me incrementen las ventas, para generar valor, para tratar de eludir, por ejemplo, impactos negativos en el ambiente, sanciones y demás, porque eso también me va a impactar la utilidad. Entonces, cuando hablamos del EBITDA, llegamos casi que hasta acá y le sumamos amortizaciones y depreciaciones. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a ponerlo de color naranjita. Ay, no tengo naranjas. Y pongámoslo por acá. ¿Qué hacemos con esto? Analizar qué tan eficiente es la empresa y qué tan eficiente es el CEO de la empresa, el financiero, el operativo y demás, para que la utilidad sea robusta, para que a partir de la operación a mí me quede harta plata para poder soportar estas cosas y para poder darle rentabilidad a mis accionistas. Entonces, por eso es que nos piden analizar el EBITDA, porque es un indicador de operación que me determina, pues desde la operación, si la empresa es viable. Si el EBITDA es negativo, es porque yo llegué hasta acá y estos gastos y costos se me comieron los ingresos. Y ya no tengo ni para pagar intereses, ni para pagar impuestos, mucho menos para generar rentabilidades. Entonces, también tengo que mirar la tendencia de este EBITDA. Este EBITDA tiende a ser positivo o a ir creciendo o tiende a ir disminuyendo. Porque puede decir que yo tengo un EBITDA positivo, pero si yo lo comparo con los otros años, se me ha venido disminuyendo. Entonces también tendría que empezar a revisar esto. Y esta estructura de operación o de liquidez pues tiene que ver con el periodo medio de maduración de la empresa, con los ingresos, con la estructura de los costos, con la estructura de indicadores como el indicador de liquidez, que es activo corriente menos pasivo corriente, indicador de capital de trabajo, que son los activos corrientes menos los inventarios, porque pues los inventarios yo me demoro en volverlos plata, y lo divido sobre el pasivo. Entonces, yo cuento con el dinero suficiente de la operación de la empresa para soportar mis pasivos en el corto plazo. Entonces, acá nos indica que lo ideal sería que el activo corriente sea más grande que el pasivo, de tal manera que yo pueda pagar con mis activos corrientes mis deudas en el corto plazo y me quede deuda, bien sea para adelantar pagos de largo plazo o para invertirlos en otra cosa, me quede dinero, perdón. Entonces, ese tipo de indicadores de operación, ¿cuánto me demoro yo en transformar el dinero en mi empresa desde el momento en el que compro el producto hasta el momento en que le cobro a mi cliente y ese producto otra vez se me vuelve plata para volver a comprar materia prima? También tengo que revisar. Y todo eso se encuentra en la operación y la liquidez. Después de eso tengo que irme a mirar cómo está el leverage de la empresa. O sea, ¿de dónde estoy apalancando mis activos? ¿Los apalanco de deuda con terceros o desde patrimonio? ¿Qué sería lo ideal? Pues que no tuviéramos deudas con terceros y todo estuviera apalancado a partir de patrimonio. Pero pues eso no pasa. Pero hay empresas que tienen lamentablemente una situación de déficit representativo y entonces el patrimonio es supremamente pequeñito y la mayor concentración está en deudas a largo plazo. Y podemos decir que esto es una relación así.
Entonces, con mi operación tengo que soportar pagar parte del largo plazo y pagar todas las responsabilidades en el corto plazo. Y conseguir entonces mayor inversión o accionistas en mi empresa se me está volviendo complejo y mi patrimonio se está reduciendo. Por lo tanto, mis activos están apalancados en un 100% más que todo en la deuda. Entonces yo también tengo que mirar a partir de dónde estoy apalancando mis activos. Si a partir de patrimonio o a partir de deuda, que ese era el indicador que mirábamos en esta estructura por acá. Acá. Acá me están indicando el nivel de endeudamiento. Y me lo están relacionando directamente en el mismo sector con el flujo de caja. Entonces también tendríamos que revisar esas características para ver si esa empresa es viable. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede ser que la empresa tenga un endeudamiento alto, como me están mostrando con Apple. Pues que resulta que si yo voy a empezar a leer qué pasa con Apple, no sé, Apple tiene predeterminado que en 2 o 3 años lanzará 7 productos top. Entonces, la inversión en innovación, en investigación y en ese tipo de cosas, pues tiene que salir de algún lado. Entonces, vamos a decir que no sacaron nuevas acciones, o sea que no van a incrementar su inversión desde el punto de vista de patrimonio con acciones, sino que se van a endeudar. Puede ser justo, puede ser cierto, puede ser que sea más viable hacerlo de esa manera, o definitivamente decidieron sacar nuevas acciones para incrementar el ingreso de capital para esos nuevos estudios. Entonces, también tendríamos que soportar esa información diciendo esto. Entonces, acá no nos podemos quedar con solamente pues la información estadística que ustedes ya hicieron. La otra parte es que vayan y analicen la información fundamental que tiene la empresa respecto a estos datos financieros básicos, por así decirlo, y revisar cuáles son los beneficios por acción, los ratios de precio por beneficio, la rentabilidad por dividendos, para saber más o menos si esas empresas son adecuadas o no, la proyección del crecimiento de esas empresas, porque puede ser que en estos momentos, vamos a decir un ejemplo, estábamos en 1998 y éramos inversionistas de Kodak. Entonces uno nunca se imaginaba que Kodak en su gama de fortaleza de productos de fotografía pues se iba a acabar. Entonces, o vamos a decir que éramos inversionistas de BlackBerry, donde no imaginábamos, porque todo el mundo usaba BlackBerry, todo el mundo usaba PIN, y no imaginábamos que más o menos en 2 o 3 años técnicamente se extinguiría. Lo mismo cercano a procesos como Motorola, pero Motorola ya está surgiendo otra vez, pero creo que Motorola la compró Microsoft. Cómo se transforman hoy en día entonces los tipos de inversiones, por qué, digamos, es tan meritorio esos sectores de tecnología o esos nuevos sectores que se están creando, por ejemplo, los de viajes fuera de la Tierra, y cómo esas tendencias pues crean nuevos mercados, crean nuevos tipos de inversiones, y qué podemos esperar de ese tipo de inversiones. Sin hablar obviamente de los Bitcoin ni nada de eso, solamente estamos hablando de trazabilidades que se ven en el mercado y que son de cierta forma, por decirlo así, como legales, por decirlo de alguna manera. Entonces, antes de tomar esas decisiones que yo sé que ustedes tomaron por nombre, por goodwill, porque esta me pareció chévere, porque yo escuché que esta hacía lo otro, ahora sí tenemos que empezar como administradores financieros a ir a mirar la información que de verdad nos corresponde y nos interesa. Y nuevamente, acá ustedes no van a calcular nada, lo que yo quiero es que miren tendencias y analicen los números. No quiero que se pongan a calcularlos porque ya están calculados, pero necesito es que analicen qué significan los números y qué impacto tienen esos números en las decisiones que ustedes tomaron o las decisiones que podría tomar la persona a la cual ustedes están aconsejando. ¿Listo?
Y aquí pues obviamente no vamos a mirar todo, digamos que yo les recomiendo eso, el margen, el EBITDA, la deuda, el nivel de, de repartición de dividendos, por así decirlo, el ingreso y el margen neto serían como los más importantes, porque la verdad no alcanzamos a tener tiempo, no es esta la asignatura de análisis financiero, es la de mercados, entonces pues de por sí ya tienen bastante información para analizar desde el punto de vista estadístico. Ahora pues vamos a analizar pero solamente como lo más relevante respecto a la información financiera que suministran. Lo que les decía, las dos páginas son muy similares. En la otra página lo vimos también, que acá tendría que cambiar de usuario para poderla abrir. Buscábamos la empresa y teníamos como estas pestañas de forma muy similar. Entonces, pues cualquiera de las dos datas que consigan, pues son válidas. Voy a tratar de mirar si les puedo conseguir los accesos para Economática, a ver si pueden obtener información financiera de años más atrás, porque pues tenemos como varios años, pero no, aunque yo creo que también sería limitado. Pero voy a ver si ahorita cuando terminemos clase, miro a ver cómo les recomiendo algo donde puedan mirar qué pasó en esos estados financieros en esas fechas. Porque, por ejemplo, creo que fue Amazon la semana pasada, tuvo bastante bajones porque dentro de sus informes financieros reflejaron datos inflados y pues eso se vio impactado en las noticias, entonces su valor bajó. Entonces digamos que qué pasó en esos momentos donde el año en el que tomamos la decisión hizo que fluctuara, que subiera, que bajara, o qué pasó en el momento en el que la estadística nos muestra precio máximo y precio mínimo. ¿Qué pasó en esos momentos para que a esa empresa le hubiera pasado eso dentro de sus precios y cómo impactaba eso en la decisión que ustedes tomaron para poder vender la cantidad que vendieron, si ganaron o perdieron? ¿Listo? Entonces, yo creo que no los molesto más. Voy a irme a tratar de conseguirles los accesos y si puedo para que puedan desarrollar la última etapa. Entonces tengan en cuenta que ya cerramos con el informe y lo único que hacemos es la sustentación final, que tiene también que ser muy puntual, mejor dicho, objetivos, muestra de portafolio, decisiones más relevantes y diagnóstico, porque no alcanzamos a tener más en el lapso de tiempo. Todos tienen que participar y finalmente lo que vamos a publicar en el blog, que nuevamente es una entrada, es un nuevo post para poder sintetizar toda la cantidad de información que tenemos y darle esa recomendación de qué es lo que usted tendría que revisar como inversionista, qué le recomendamos y qué no debe hacer como inversionista. ¿Listo? De acuerdo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces no los molesto más por hoy. Listo, profe. Muchísima suerte y yo también me voy a tratar de conseguirle los datos. Listo. Recuerden entonces que para esta no se vayan a asustar, pero pues van a tener una nota que se va a corregir en el otro corte. ¿Listo? Con el trabajo final. Listo, profe. Profe, una pregunta. Entonces, ¿tú corres la fecha o sigue siendo para mañana? Ya ahorita les digo si les puedo conseguir la información para que tengan más tiempo porque es un poco, pues mientras se registran, miran cómo generan la información y eso, pues yo trataré de darles todas las herramientas o videos o lo que sea que necesiten para hacerlo, pero pues mientras se adaptan yo sé que se van a demorar un poquito.
Si no, entonces también voy a revisar qué otra recomendación les doy para que puedan mirar información financiera más atrás. Es que la que me deja visualizar acá pues son 3 años. Entonces necesitaríamos mirar una página que nos permita ir a la búsqueda de ciertos años específicos que fueron los años en donde hicimos las transacciones para revisar más o menos la información financiera de esa época. Y de los movimientos bruscos, profe, porque es que uno busca la información donde están justamente los picos altos y bajos y a veces es un poco complicado, le bota alguno muy genérico. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Lamentablemente, buscarla en inglés. Ahí sí, nada que hacer, pero la tienes que buscar en inglés. Poco vas a encontrar en español. Tienes que Igual, ampliar la gracias, búsqueda. lo tendré en cuenta. Sí, no importa, o sea, no les dé miedo. Cojan ese buscador, traduzcan, buscan, denle clic a la página derecha, traducir, pero no les dé miedo buscar en inglés. Porque lamentablemente la información masificada está en inglés. Que no la comprendemos tanto, no importa, vamos a sacar la idea, pero familiarícense con el contexto del vocabulario en inglés.